¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, son las 10 de la mañana. En este viernes 9 de enero hoy tomamos café para dos con quien ha sido considerado joven empresario del año por FEDETO, por la Federación de Empresarios de Toledo. Víctor Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. Fundador de GetBreed, una empresa, un proyecto para enseñar inglés, para aprender inglés y otros idiomas también, que estáis teniendo un impacto muy importante, no solamente además en Castilla-La Mancha. ¿Qué es GetBreed y cómo surge esta empresa? Bueno, pues GetBreed es una empresa que gestionamos de manera integral escuelas municipales de idiomas. Entonces lo hacemos de modo integral, desde el minuto cero hasta la realización de exámenes oficiales en el propio municipio. Para hacer esto, lo que engloba el proyecto es escuela municipal de idiomas, no solamente inglés, hay muchísimos más idiomas, pues francés, alemán, chino, portugués, italiano. Si bien es cierto que la mayoría de los alumnos se apuntan a inglés. Ahora está teniendo mucha demanda alemán, por razones que todos entendemos, y francés también. Pero bueno, lo que hacemos es gestionar, ya digo, escuelas municipales de idiomas. Lo hacemos por ahora en 5 regiones diferentes. Se gestionan cerca de 200 escuelas municipales de idiomas y hay 18.000 alumnos, alrededor de 18.000 alumnos, unos pocos menos. Bueno, los idiomas es una de las bases, siempre se dice, ¿no?, para conseguir un buen futuro, una buena preparación, pero además insertarlo a través de los ayuntamientos, muchas veces municipios pequeños. Parece que esa demanda, si has cubierto una demanda real que hay en las localidades de nuestra región, aunque luego os habéis extendido también a otras regiones, ¿no? Claro, la primera escuela municipal de idiomas que se abrió en Castilla-La Mancha fue en Miguel Esteban, que es un pueblo pues, que está a 120 kilómetros de Toledo. Entonces, la necesidad real que tenía este municipio se cubrió con esta oferta porque imagina que aquellas personas, aquellos alumnos que hasta entonces tendrían que desplazarse a Ciudad Real, a Toledo, a Alcázar, pues ahora, desde el 2008, pueden hacer exámenes oficiales en su propio municipio. De hecho, los hacen y con una tasa de aprobados en Miguel Esteban, que es la más alta de todas las escuelas que gestionamos. Hombre, la demanda se ha cubierto, los alumnos cada vez se mantienen en los grupos, los alumnos cada vez van aprobando niveles diferentes y van obteniendo títulos diferentes. Es una necesidad real, es una necesidad que estamos cubriendo y que, bueno, pues salen beneficiados las 3 partes, el ayuntamiento, sale beneficiado el alumno y sale beneficiado la empresa, pues a través de crear puestos de trabajo, por ejemplo, que ahora mismo, pues ya digo, somos 200 personas. Porque muchas veces me imagino la situación de muchos padres que quieren que su hijo aprenda un idioma, normalmente el inglés, y viven en una población lejana a otra grande y efectivamente no tienen esa posibilidad, aunque tienen la voluntad de hacerlo, incluso a veces también los recursos, pero es muy engorroso desplazarte 120 kilómetros de vuelta o 60 todos los días, ¿no? O incluso 7. Mire, en Posada de Llanera, es un pueblo de Asturias, donde, si Dios quiere, abriremos en breve, y este municipio es bueno, ya saben cómo funcionan Asturias, es con concejos, parroquias y demás, pues este es un concejo que está a 8 kilómetros de Oviedo, 8 kilómetros. Hay mucha gente hay muchos alumnos que se están inscribiendo para no ir a Oviedo, 8 kilómetros. Pero aquí en Toledo, por ejemplo, gestionamos escuelas de idiomas en Olías del Rey, que está a 10 minutos de aquí, en Villanueva de la Jara, en Cuenca, que está relativamente cerca de Albacete, cerca de Villarrobledo, pero es más cómodo hacerlo allí. O en Ciudad Real capital, pero además en Torralba, en Corral, hay muchos municipios donde están muy cerca, pero evidentemente les interesa. Mira, ayer en Hoyo de Manzanares, yo lo explicaba también a los alumnos que allí acudieron, probablemente no es solamente una cuestión de desplazarse, sino de comodidad y de imposibilidad de hacerlo. Un padre que salga de trabajar a las 7 de la tarde no puede llevar a su hijo a Toledo capital, a Cuenca, a Ciudad Real, pero sí puede mandar a su hijo a la clase de la Escuela Municipal de Idiomas de su municipio. Ese nicho se está cubriendo con esto. Quizás esa forma de llevar el idioma, el inglés normalmente, hasta las casas prácticamente, o por lo menos que se puedan desplazar andando, es una de las claves del éxito que estáis teniendo para expandiros de esta forma. Sí, efectivamente yo creo que esa es una de las claves, evidentemente la calidad, nosotros lo decimos. Nuestro programa docente es programa propio, nos ha costado 5 años de desarrollo y en estos 5 años, fíjese, lo que estamos diciendo es que el programa está hecho de manera que el profesor solamente tenga que coger una ficha técnica para explicar a los alumnos lo que hay. Evidentemente eso lo podemos sintetizar así, pero hay cientos, y hablo de cientos, no de decenas, hablo de cientos de actividades diferentes para que los alumnos
tengan y comprendan la cultura británica. Y además, evidentemente, con el objetivo de aprender la lengua de turno. Evidentemente, la comodidad, el no tener que desplazarse, el ahorro en costes, una enseñanza de calidad, una cantidad ingente, podemos decir, de actividades extracurriculares. Pues tenemos teatros. El año pasado en comunicación se les ocurrieron traer un taxi, entonces este taxi, un London Cab, y este taxi pues fue a los diferentes municipios donde los alumnos, inicialmente era para niños, pero ya les digo que se subieron muchos que no eran niños, pues para ver cómo es un taxi. Claro. Bueno, pues hay teatros, ahora mismo la última campaña que tenemos, colaboramos con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, hicimos un concurso de fotografía, las 12 mejores fotos se han elegido para ese calendario se vende y el beneficio va a la Asociación contra el Cáncer. Hicimos 1000 calendarios, hemos vendido todos en cuestión de 2 semanas. Yo decía, jolín, tenemos más éxito que las entradas de los conciertos estos de Coldplay y U2 que se venden en 1 hora, ¿verdad? Pues hay muchísimas actividades para que no sea solamente una clase de idiomas. ¿Cómo hacéis para que cada alumno cubra su necesidad? ¿Habrá alumnos que quieran sacarse un título oficial de Oxford, otros que quieran un aprendizaje estándar de inglés? Esa complejidad, ¿cómo la gestionáis? Lo que hacemos es, a inicio de curso, lo que se hace es, todos los alumnos, independientemente de la edad, tienen que hacer una prueba de nivel. Esa prueba de nivel nos desprende el nivel efectivo, el nivel real que tiene ese alumno. Y en base a esa prueba de nivel se le asigna un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber niños de 7 años que vayan a clase con niños de 9 años. ¿Eso es malo? No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y yo pongo el ejemplo ahí de mis sobrinos, pues que cada uno tienen más o menos la misma edad, pero van a niveles muy distintos. Y curiosamente, el menor de ellos va a un nivel superior que el mayor. Pero no es ni bueno ni malo, es como es. Los adultos van a sus niveles correspondientes y no se mezclan con los niños, eso es obvio. Pero, por ejemplo, no todos los alumnos quieren hacer el examen oficial. Aquellos que no lo quieren hacer no tienen por qué hacerlo. Sí que recomendamos en ciertas edades y en ciertos niveles que lo hagan, pero no tienen por qué hacerlo. Es verdad que es importante, en el caso del inglés y en general de los idiomas, que cuanto más jóvenes se acerquen al aprendizaje va a ser mucho más rápido. Comentabas que niños, por ejemplo, de 7 o 8 años pueden tener un nivel mayor que uno de 12 o 13. Yo creo firmemente que sí, pero también creo firmemente que todo se aprende. Tenemos alumnos, y es muy típico ahora, alumnos opositores, alumnos estudiantes de universidad que necesitan el B1 famoso, y estos alumnos aprenden, y aprenden. O sea, yo, por ejemplo, empecé a estudiar inglés en 6º de GB. Mis sobrinos empiezan a estudiar inglés ahora en 1º de guardería, si me apuran. Entonces, uno de mis sobrinos, por ejemplo, pues este niño habla inglés de una manera muy fluida. O sea, no digo habla inglés regular, no, habla inglés de una manera muy fluida y tiene 6 años. Se puede aprender, es obvio que cuanto más niño eres, siempre decimos, son esponjas. Bueno, claro que son esponjas, pero hay que mojar bien esa esponja, hay que enseñarle bien, hay que tener un buen programa, hay que tener una buena documentación y un buen contenido para que esa esponja sepas que se tiene que mojar por toda la parte de la esponja. No puedes dejar una parte seca, porque entonces no se aprovecha. Evidentemente sí que se puede. Mira, nosotros en este tema de cómo aprende un niño, cómo aprende un adulto, somos la primera empresa española que nos han dado el certificado de calidad ISO 9001 en gestión de escuelas municipales de idiomas. Hombre, hay un comentario de una persona que nos dijo, bueno, pues eso es relativamente sencillo, ¿no? Porque no. O sea, os aseguro la cantidad de documentación que nos han revisado para poder hacer eso en cada una de las escuelas. Cada una de las escuelas tiene que comprobar que se sigue el programa, tiene que comprobar que lo que decimos que se enseña a los niños, efectivamente se enseña a los niños. Entonces, ¿se puede aprender a cualquier edad? Sí, seguro. ¿Es más fácil con niños? También es más fácil, pero evidentemente se puede aprender a cualquier edad. El profesorado, ¿cómo son nativos? ¿No es necesario? ¿Cómo vigila eso? Porque entiendo que es una piedra angular de es la otra de empresa, las ¿no? claves del proyecto. No necesariamente, tenemos muchos profesores nativos, muchísimos. Yo no sabía que había tantos profesores nativos en España, pero también tenemos muchísimos profesores que no son nativos. Y bueno, pues no todos los nativos son mejores que cualquier profesor español. Lo digo así abiertamente y muy claro, porque es la realidad. De hecho, tenemos varios profesores que hemos hecho una prueba con alumnos. Oye, yo prefiero con este profesor que es nativo, donde hemos
dicho, este es el profesor nativo, tengo en mente una profesora en la Escuela Municipal de Idiomas de Illescas, y no sabían decir quién era el nativo, literal. O sea, acento BBC brutal, no se sabe decir. Yo creo que tenemos, honestamente, sin desprestigiar a los nativos, ¿no? Pero evidentemente en España tenemos muy buena cartera y muy buenos profesionales para que hagan estas tareas. ¿Cómo los contratamos? Pues Carolina López, que es la directora de Recursos Humanos, se vuelve loca. O sea, ya digo que, por ejemplo, para las escuelas de idiomas del curso que viene, ella empieza a hacer entrevistas a profesionales a partir de marzo, abril, para las escuelas que abren en octubre, porque claro, pues hay muchísima gente, por suerte, y muy buena gente, o sea, muy buenos profesionales, entonces hay que seleccionar. No sé cómo ese feedback, por ejemplo, con los alcaldes, incluso con las familias, ¿cómo es durante estos años? ¿Os agradecen este proyecto? ¿Os ponen pegas? ¿Cómo es la comunicación con ellos? No, nosotros siempre decimos que el mejor indicativo para saber si un alumno, evidentemente hay muchísimos controles de calidad, hay muchísimas encuestas, se hacen 3 encuestas mínimo en el curso, bueno, pues lo normal de los estándares de calidad, ¿no? Pero el mejor indicativo que tenemos son 2. Primero, que el alumno continúe con nosotros en el tiempo, que apruebe, que continúe, que aprenda. Y segundo, que los ayuntamientos que inician con nosotros continúen con nosotros en el tiempo. Hasta la fecha se ha caído desde el 2007 se ha caído un único municipio. Un único municipio. Pues hombre, pues yo creo que es un buen retorno, ¿no? Cada año se va creciendo. Nosotros, es un proyecto que parece sencillo, es cierto que han salido alguna otra empresa, una con más fortunas que otras, que han imitado el proyecto, y a unos, ya digo, pues les va mejor que a otros, porque unos pues lo hacen mejor que otros, ¿verdad? Es cierto que es relativamente sencillo, pero sí que hay que tener muy en cuenta que la calidad es fundamental. Nosotros cada año vamos creciendo en número de ayuntamientos, pero evidentemente teniendo en cuenta que los ayuntamientos con los que ya contamos son nuestro piedra angular. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos un municipio en Toledo, Segurilla, que tiene 20 alumnos, y sé que no va a tener más de 20 alumnos nunca, y evidentemente no se me ocurre decir a Pablo, el alcalde, oye, evidentemente hay un contrato y hay una licitación, pero no se me ocurre decirle, oye, mira, no me voy a presentar. Bueno, pues es que esos 20 alumnos para mí son tan importantes como los 700 que hay en Illescas o los 800 que hay en Ciudad Real, perdón, los 500 de Ciudad Real o los 800 de Seseña. Para mí tienen el mismo valor. Evidentemente nosotros tenemos que cubrir ese servicio. Bueno, veo que no tenéis vértigo a crecer, porque uno puede pensar, bueno, voy a ser conservador, me voy a quedar en Castilla-La Mancha, que es de donde soy y donde inicié, pero... Soy muy orgulloso, además. Y se ejerce, pero veo que crecéis al resto de España y que esa vocación está ya inculcada perfectamente en la empresa. El plan es lo que decíamos antes, el plan está escrito, y a mí, ahora mis compañeros siempre me dicen, joder con el plan, joder con el plan. No salimos del plan, pero el plan es, porque es el secreto, yo creo, que es establecer el plan y no salirte, evidentemente. Hombre, pues mira, en la cena de gala de Fedeto, pues uno de los compañeros de mesa me decía, bueno, pero es que igual esas rigideces es todo lo contrario, no es rígido. Bueno, probablemente, mire, le confieso un secreto, Posada de Llanera, este pueblo que comentábamos de Asturias, no estaba en el plan abrirlo ahora, pero a través de, fíjese, de Ronda en Málaga, nos llamaron porque se conocían a algunas personas, empezaron a moverlo y se abrirá, ¿no? Hay cosas que no salimos del plan, hay otros proyectos dentro de la propia empresa que no estaban incluidos en el plan y los hacemos. Pero evidentemente no tenemos miedo porque creemos que tenemos un proyecto muy sólido, tenemos un proyecto educativo, un proyecto docente que se va actualizando cada año con un equipo docente de jefes de estudio, de dirección docente, de 12 personas, y evidentemente eso se va actualizando. Luego además, por fortuna, tenemos la suerte de, a mi modo de ver, gestionar bien la empresa, y se llegan a acuerdos muy importantes con otras empresas del sector editorial. Tenemos un acuerdo muy importante con una empresa editorial por la que esa empresa, bueno, pues estamos en negociaciones. Tenemos acuerdos, por ejemplo, ahora con Caja Rural Castilla-La Mancha, donde se está implantando el proyecto Idiomas para Todos, donde queremos llegar a municipios de menos de 1.500 habitantes. Bueno, pues hay una serie de proyectos que nos permiten seguir creciendo, siempre con la base sólida que esto merece, evidentemente. Lo importante cuando se emprende un negocio es la idea. Es decir, cuando iniciaste esto, tenías, supongo, una idea. No tenías el proyecto en la cabeza, cómo iba a desarrollarse. ¿Cómo brota la idea en un emprendedor? Con mucho corazón. Yo siempre lo digo, primero con mucho corazón, después con todos tus ahorros,
y después con mucho trabajo y con mucha fortuna, porque yo tengo amigos, íntimos amigos míos, muy profesionales, extremadamente buenos trabajadores que han intentado hacer algo y no les ha salido bien. Evidentemente yo digo que hay que tener cierta fortuna para que la cosa te vaya bien. Y digo cierta fortuna porque hay que tener muchísimo trabajo, un plan bien hecho y luego pues rodearte de un buen equipo. Y yo también, los míos lo saben, yo tengo la fortuna de rodearme de, para mí, los mejores. La idea de este proyecto nació porque yo estuve viviendo en Inglaterra y en Estados Unidos, y cuando yo vine de Estados Unidos vi que mi sobrino, el mayor, no hablaba inglés y no podía hacer la tarea del cole porque mi hermana ni sabía inglés ni tenía tiempo para ayudarle. Entonces empecé a dar vueltas a ver cómo podíamos hacer esto y se abrió en un AMPA, con una asociación de madres y padres de alumnos, en Illescas. Empezaron 20 alumnos, que curiosamente el otro día apareció el primer correo que tengo de la empresa y lo estuvimos viendo con cierta nostalgia. Había 20 alumnos y acabaron 8 ese año. El año siguiente ya había más alumnos y actualmente en ese AMPA creo que hay 80 niños, solo niños 80, lo que es una barbaridad en un colegio, y sigue funcionando actualmente. Luego cada año hemos ido creciendo en base a ese plan que decíamos, pero la idea surgió así, pues intentar luego cubrir ese nicho, porque yo veía también que los ayuntamientos, pues en otra época habían hecho muchos edificios que tenían cerrados y que en realidad se estaban deteriorando, y pensé, jolín, pues probablemente es una buena opción hacer una colaboración público-privada donde se puedan beneficiar los más importantes, que son los ciudadanos, y a partir de ahí surgió el proyecto. Víctor Vicente, fundador de GetBreed, enhorabuena por el ganador, por el reconocimiento gracias. Y sobre todo enhorabuena por el proyecto, la empresa y por lo que estás ayudando a tantos jóvenes estudiantes que deciden aprender un idioma que es clave en nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Ya saben, ustedes a las 10 de la mañana en Café para Dos, una cita para conversar. Adiós.